Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es 19 de octubre, hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Este programa de hoy se lo vamos a dedicar a esa lucha, a la lucha contra el terrible cáncer de mama. En todas nuestras familias, en todas nuestras vidas hay un caso, un amigo, una amiga, un familiar cercano. Siempre conocemos a alguien que ha luchado contra este mal y lamentablemente a veces conocemos gente que no ha podido y este cáncer la ha vencido. Particularmente conozco varias personas y este día es tan importante que se celebra en el mundo entero. Este día, el Día Rosado, se celebra en el mundo entero a pesar de que se considera que el mes de octubre completo es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama con el fin de informar y sensibilizar a la población acerca de esta enfermedad que mata a miles y millones de mujeres en el mundo. La Organización Mundial de la Salud señala que el cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres, aunque la mayoría de muertes por esta enfermedad se da en países con bajos ingresos. Mujeres de países desarrollados y en desarrollo padecen de este mal, es decir, no solo es de los países pobres. Esto se debe a la escasa información y a los impedimentos para acceder a los servicios de salud. Los principales factores de riesgo de contraer cáncer de mama incluyen una edad avanzada, la primera menstruación a temprana edad, edad avanzada en el momento del primer parto o nunca haber dado a luz, antecedentes familiares de cáncer de mama, el hecho de consumir hormonas como estrógeno y progesterona y consumir licor. En este día tan especial, la Organización Mundial de la Salud promueve la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama. Sigue siendo la piedra angular de la lucha contra el cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama. Algunas de las recomendaciones que se dan es la autoexploración, que permite detectar cualquier cosa extraña en las mamas, por mínima que parezca, inflamaciones, piel de naranja, secreciones. Debe ser tomada todos estos indicios como una invitación inmediata para acudir a una revisión. La autoexploración debe realizarse cada mes a partir de que las mamas comienzan a crecer y se debe hacer una semana después del inicio de la menstruación, o si no tienes la menstruación, debes fijar un día que siempre recuerdes. Hay mujeres que se amarran incluso un hilito para recordar que tienen que hacerse la autoexploración. Se recomienda además autoexplorarse en un lugar tranquilo, sin prisas, a solas y en un lugar con temperatura agradable, porque debes considerar que vas a estar desnuda de la cintura para arriba. Si tienes más de 40 años, una opción para este examen es ir a hacerte la mamografía cada año. Bien, en honor a todas esas mujeres que luchan contra el cáncer de mama, a sus familiares que las acompañan y también a las heroínas que fueron vencidas en esta batalla, es este programa el día de hoy de Agárrate. Mañana vamos a tener, y quiero anunciarlo de una vez, al especialista petrolero venezolano José Toro Hardy, porque jueves y viernes tuvimos miércoles y jueves tuvimos un programa especial acerca de un informe confidencial que fue puesto en nuestras manos, que habla exactamente, diagnostica en qué estado está la industria petrolera en Venezuela. Ese informe lo dimos a conocer en detalle. Ustedes pueden ver, por cierto, en mi página de Facebook, que es facebook.com/Patricia Poleo Oficial, el programa en su totalidad, en el que se revelan detalles específicos de cómo se ha destruido la industria petrolera, las pruebas de corrupción, las pruebas de los malos manejos que han llevado al desastre que han llevado a Venezuela. Mañana José Toro Hardy, especialista petrolero, va a estar con nosotros analizando este informe. Y vamos a comentar algo que, debido precisamente a estos dos programas especiales que tuvimos, no pudimos comentar, y fue la llegada de Manuel Rosales a Venezuela. Ustedes recuerdan que hace 8 días
tuve aquí como invitado a Roberto Carlos Olivares, que es un periodista venezolano, un analista político, que decía que Manuel Rosales iba a llegar a Venezuela y no lo iban a meter preso. Yo decía que sí, que Manuel Rosales iría preso. Hay realmente un ambiente de poca credibilidad alrededor de lo que está viviendo Manuel Rosales. Y una de las causas es que han comenzado a rodar por las redes sociales una parte de una entrevista que tuvo su esposa, que es la alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales, la alcaldesa de Maracaibo, con el periodista Vladimir Villegas hace cosa de un año. Vamos a ver esa parte de la entrevista que parece revelar lo que podría ser el acuerdo que Manuel Rosales llegó con el gobierno para presentarse y luego salir en libertad. Pero vamos a ver lo que dijo Evelyn en esa oportunidad, la esposa de Manuel Rosales. Hubo muchas conversaciones que se manejaron con el gobierno para que Manuel se viniera, pero eso se congeló, se quedó ahí. ¿Con el gobierno de Chávez? Con el gobierno de Chávez. ¿Y con el gobierno de Maduro? Mira, con el gobierno de Maduro se congeló. Quiero decirte que eso está ahí. Esperemos que algún día se vuelvan a restablecer las conversaciones y Manuel pueda volver a este país, a su patria. Y lo necesitamos todos. Nosotros necesitamos a Manuel, mi familia la necesita, sus hijos lo necesitan, su esposa lo necesita. Y creo que por allí hay una buena noticia para Venezuela. A veces hay que tomar decisiones y no me corresponde a mí ahondar mucho en el tema, pero a mí sí me corresponde preguntarte, Evelyn. ¿Es posible que él venga? Es posible. Ajá, pronto. Bueno, no sé. ¿Pero producto de un acuerdo o producto de su decisión personal? Mira, producto de su decisión personal y creo que también de un acuerdo. Creo que él quiere estar seguro para no inventar. No es momento de estar inventando en este país. No es momento de estar inventando, dijo ella, de manera que ella reveló ahí que había un acuerdo. Pero yo sigo diciendo que hay que ver cómo se desarrolla el juicio de Manuel Rosales, que está en el SEBIN, cómo viene evolucionando esta situación para saber cómo fueron las cosas. Porque Evelyn, que es su esposa, es la alcaldesa de Maracaibo, ahí reveló que Manuel Rosales no regresaría a Venezuela sino sin un acuerdo previo, porque las cosas no están para inventar, así dijo ella. Bueno, y la otra noticia que estuvo rodando fuerte por las redes sociales, sigue rodando fuerte por las redes sociales, es la arremetida del gobierno venezolano contra el empresario Lorenzo Mendoza. Vamos a ver el reportaje que La Voz de América hizo acerca de esta situación que sería como el final de las empresas Polar si meten preso a su presidente, porque además, para quienes no tengan la información de qué es Empresas Polar, pues digamos que es la industria que produce más alimentos en Venezuela, sobre todo que produce el alimento fundamental, que es la harina pan, con la que se hacen las arepas de todos los días. Vamos a ver el reportaje de La Voz de América. El presidente Nicolás Maduro, a través de un contacto telefónico con el canal del Estado, señaló que el contenido de la conversación difundida por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, entre el empresario Lorenzo Mendoza y el economista Ricardo Hausmann, está contemplada en el ordenamiento jurídico como delito, por lo que pidió a las autoridades actuar con todo el peso de la ley. Tenemos una ultraderecha que no es oposición. La muestra mayor reciente es la conversación entre el pelucón cervecero y Ricardo Hausmann, que es un agente de los factores del poder de Washington. Sin embargo, Lorenzo Mendoza calificó de ilegal la grabación de la conversación telefónica y manifestó por medio de un comunicado que mantiene con firmeza su interés en invertir en el país. A este respecto, el representante del partido opositor Causa R, Luis Márquez, aseguró que es muy triste que el gobierno insista en acabar con el aparato productivo del país. No quiere a los inversionistas. La única inversión en este país real, de la cual nosotros dependemos en el caso de la harina precocida para comer, pues este señor presidente quiere destruir esta empresa. De igual forma, el dirigente político opositor Yamil Tobar, en conferencia de prensa, repudió la solicitud del presidente en contra del dueño de Empresas Polar e indicó que las 1000 celdas que tiene no serán suficientes para encarcelar al país. Más allá de ser propiedad de los Mendoza, es un bien adquirido, es un bien patrimonial de los venezolanos. No vamos a permitirle a usted, presidente, que acabe con lo único que le queda al país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Bien, y el escándalo de la FIFA ahora salpica a una estrella del fútbol. Se trata de Franz Beckenbauer. Vamos a ver lo que La Voz de América tiene preparado sobre esto. El presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Wolfgang Niersbach, antiguo brazo derecho del legendario Franz Beckenbauer, negó categóricamente las acusaciones de soborno que publicó el semanario Der Spiegel relacionadas con la obtención de la sede del Mundial que se celebró en 2006. Según el reporte, el Comité de Candidatura alemán creó un fondo de dinero negro con 6 millones de dólares que sirvió para comprar votos y llevarse la organización de la Copa del Mundo de hace 9 años. Puedo asegurar que en relación a la candidatura y atribución del Mundial 2006, no hay ningún fondo con dinero negro ni en el DFB ni luego en el comité de organización. El mismo Beckenbauer, quien encabezó la comisión de candidatura, salió a desmentir la publicación que agrega un elemento más al escándalo de corrupción que se vive en la FIFA. Nunca entregué dinero a nadie para adquirir los votos con los que se otorgó el Mundial 2006 a Alemania. Por su parte, el presidente de la UEFA, Michel Platini, asegura que no tiene un contrato por escrito para justificar el pago de 2 millones de dólares que recibió de la FIFA en 2011 porque se trató de un acuerdo entre caballeros. Blatter utilizó la misma expresión en una televisora suiza para referirse al supuesto acuerdo monetario con Platini, el cual la Fiscalía Suiza investiga como un pago desleal utilizando fondos de la FIFA. Sí, ese era un contrato que hice con Platini, un acuerdo de caballeros, pero no puedo dar más detalles del caso ya que está bajo investigación por 2 diferentes comités. Gesell Tobías, Voz de América. Bueno, creo que eso está bien feo. Al regreso vamos a hablar con Iván Ballesteros porque el jueves, que es su día, el día de Plomo y Candela, el día de Patricia e Iván, no pudimos entrevistarlo porque tuvimos el programa especial sobre el petróleo de Venezuela. Pero al regreso, Iván Ballesteros, Plomo Parejo, va a estar con nosotros aquí en Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Ya tenemos vía Skype desde Caracas a Iván Ballesteros porque casi que me matan por esas redes sociales porque Iván no estuvo la semana pasada. Su día es el jueves, pero recuerden que el jueves tuvimos el programa especial de PDVSA, que pueden ustedes revisarlo en mi página de Facebook, que es www.facebook.com/Patricia Poleo. Iván, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia, un saludo para ti y toda la gente del sur de la Florida y tu equipo de trabajo. Yo lamenté no haber estado el jueves en ese programa, pero ese programa parece que estuvo muy bueno. Hoy le di retweet y yo te tenía para ese día una primicia, que era quién es el encargado de mandar los euros al partido Podemos en España. Y bueno, lo vamos a repetir porque eso estaba en Twitter. Es el señor director general del Ministerio de la Cultura. Y él lo dice a cuello en voz, y él decía en su despacho que si él tenía que irse con un maletín con los euros en efectivo, los llevaba, no tenía ningún problema. Pero desde ese ministerio es que sacan el dinero para financiar el partido Podemos en España. Bueno, y el dinero que llega ahí llega de PDVSA también, porque así son las cosas, ¿no? Todo circula y sirve para todo, para financiar terrorismo, para metérselo en los bolsillos, para corrupción, para eso es que es el dinero del petróleo de Venezuela. Iván, tenemos... por eso es que la tienes quebrada precisamente. Así es. Tenemos que comentar el regreso, que además era tu día, porque fue el jueves que regresó Manuel Rosales a Venezuela, porque comencé el programa, no sé si tuviste la oportunidad de oírlo, retransmitiendo una entrevista o una parte de una entrevista que Vladimir Villegas le hizo a Evelyn Rosales, que es la esposa de Manuel Rosales, donde ella reconoce que Manuel solamente regresaría a través de un acuerdo porque no son momentos para inventar, dice ella, es decir, para hacer las cosas sin un seguro, ¿no? Porque eso de entregarse a un gobierno como ese, a esos esbirros, sin tener la garantía de que la libertad viene pronto, ella prácticamente lo dice así. ¿Tú qué piensas que va a pasar con con Manuel Rosales, Iván? Porque hay realmente un ambiente de poca credibilidad acerca de que no hay un acuerdo de por medio.
Bueno, es que no solo hay poca credibilidad, nadie le cree aquí en Venezuela, todo el mundo, el ciudadano común, lo primero que te pregunta cuando, por lo menos a mí, me ven en la calle, que qué pienso de regreso a Manuel Rosales, dice la gente que no se cree en eso, que tiene que haber un acuerdo, y ciertamente hay un acuerdo con altos personeros del gobierno, porque después de 6 años Manuel Rosales va a llegar como si nada, a sabiendas que lo van a meter preso, y llegando lo pusieron preso. Todo era como un guión de una novela que ya la gente se leyó y sabía por adelantado qué iba a pasar en cada capítulo. Pero fíjate lo siguiente, por si fuera poco, hoy le acabo de dar un retweet por información que me mandaron clasificada acerca de las visitas que hace Diosdado Cabello a la visita al SEBIN para visitar al asesino de la señora Argueta, a Pérez Venta y a Trejo. No solo los visita a ellos, sino que aprovechó en el día de hoy, lo pusieron preso. Todo era como un guión de una novela que ya la gente se leyó y sabía por adelantado qué iba a pasar en cada capítulo. Pero fíjate lo siguiente, por si fuera poco, hoy le acabo de dar un retweet por información que me mandaron clasificada acerca de las visitas que hace Diosdado Cabello a la visita al SEBIN para visitar al asesino de la señora Argueta, a Pérez Venta y a Trejo. No solo los visita a ellos, sino que aprovechó en el día de hoy cuando estuvo en el SEBIN y también visitó a Manuel Rosales. O sea, aquí se pone de manifiesto y claro que Manuel Rosales vino por un acuerdo que se hizo donde el gran artífice de este acuerdo fue José Vicente Rangel. Eso todo el mundo lo comenta, donde participaron unos generales incluso, porque los generales ahorita están tomando mucha fuerza, porque dentro de las intrigas que hay en el gobierno, parece ser que se preparan para una inminente salida de Maduro, cosa que no está claro. Sin embargo, los oficiales subalternos están muy molestos, vienen dando muestras de inconformidad con todo lo que está pasando en el país y se empata todo, fíjate. Dentro de la oposición quedó un muy mal sabor con el regreso de Manuel Rosales, porque la gente se desencanta no solo de la Mesa de la Unidad Democrática, sino de este tipo de liderazgo que siguen haciendo política con letras minúsculas, que siguen llegando a acuerdos, que fue lo que criticaba Chávez en la Cuarta República y que ahorita los sucesores de Chávez lo practican igualito. Hay un acuerdo entre Rojo y algunos dirigentes de la MUD para llevar la situación como está y por unas migajas. Manuel Rosales, al final, y te acordarás de mí, va a ser el hombre que va a dividir la oposición. ¿Por qué? Ya él no tiene ningún liderazgo político, pero con este tipo de acuerdos lo que hacen es pisotear, por ejemplo, entre otros, el liderazgo de Leopoldo López, que se acrecenta y que el gobierno y la oposición saben que Leopoldo López se mide con quien sea y gana, porque está en el corazón del pueblo. Les guste lo que estoy diciendo o no, de paso, aclaro, no lo estoy defendiendo ni soy militante de Voluntad Popular, simplemente estoy analizando la situación que se vive y lo que manifiesta la gente. La gente está muy inconforme con esa posición que adoptó Manuel Rosales regresando y que ya no solo lo dijo con anterioridad de venir Rosales, sino que dentro de los mismos cuadros políticos de esta gente de la MUD, bueno, al decirte que bueno, que es que se está haciendo un trabajo por el 6 de diciembre. Mira, aquí la gente está clara y Maduro lo ha dicho, porque sabe el malestar que hay en el pueblo. Aquí viene el 6 de diciembre, y si estas elecciones, que son ganadas por la oposición, pero que van a ser alteradas y se preparan, y eso se puso de manifiesto en un simulacro ridículo que hicieron este fin de semana, donde trataban de amedrentar a la gente de la oposición. El gobierno va a tratar de ganar como sea. Ya se habla que a lo mejor a la oposición le dejan una mayoría simple y que negocian la directiva en la Asamblea Nacional. Mira, yo creo que con la situación que hay en este país de hambre, de inseguridad, de atraso, de retroceso, el pueblo no se la va a calar. Y le guste a Maduro o no,
que ya ha amenazado con meter presos, que tienen 1000 calabozos listos para la gente de la oposición que se alce, porque que está en juego un golpe. Yo no sé si estará en juego un golpe o no, lo que sí te aseguro que la gente se hartó de esto, y si el 6 de diciembre cambian los resultados, tú vas a ver mucha gente en la calle, y cuidado si no lo hay antes. Y esos calabozos, yo desde esta tribuna que tú tienes, que es muy vista, yo le digo a Maduro que esos calabozos lo agarre y se meta él mismo con todos los choros que forman parte de este gobierno, que han saqueado el país, que lo han quebrado, y que para tratar de distraer la atención de lo que realmente está pasando en Venezuela, entonces ahora se transan en una pelea con Lorenzo Mendoza, donde lo amenazan, que lo van a meter preso, que van a expropiar Polar. Mira, son tan burros y tan brutos que expropiando Polar lo que van a acrecentar la situación de hambruna que ya se vio en el país. La gente está harta de las colas. Aquí hay que estar en Venezuela y hablar con chavistas para que tú veas lo que manifiestan y lo que dicen. Y los chavistas más ortodoxos, los que todavía creen en algo de la revolución, dicen que bueno, que ellos están con Chávez, pero que Maduro es un choro, que Maduro es un loco. Maduro ha demostrado la incapacidad, la ha puesto de manifiesto para llevar un país adelante. Un hombre que no sabe cómo se gerencia, y aquí los militares, en el momento que el pueblo se pronuncie, tienen que ver cuál es la posición que van a agarrar, porque estamos claros que el alto mando son unos choros, que los coroneles se están preparando por las migajas que le pueden dar al darle un ascenso, pero hay muchos oficiales que no están de acuerdo con esto, ni con la situación que vive el país. Hace rato veía yo la entrevista del candidato Macri, el alcalde de Buenos Aires, y bueno, cuando habló de Venezuela, bueno, Venezuela es el mal ejemplo que hay en Latinoamérica, y lo dijo así: cuando se habla de atraso, de corrupción, de utilizar las instituciones y la política para el mal, están hablando de Venezuela. Así nos ven en el mundo, Patricia. Sí, es lamentable. Por cierto, que todo eso se ve reflejado en ese informe confidencial que yo revelé, Iván, porque ahí se ven las razones por qué no hay dinero en Venezuela, se ha ingresado tantos recursos por concepto de la renta petrolera. Iván... Mira, el dinero lo han utilizado y han manejado Venezuela como una hacienda personal, como una república bananera, donde los que se han enriquecido son estos corruptos que están en el gobierno, empezando por Nicolás Maduro, su primera combatiente, que no sé qué combate hizo, dónde fue que combatió. En estos días un amigo conocido como el Pingüino me dijo dónde fue que tuvo su primer combate, que prefiero no decirlo por este medio. Mejor no. Mira, Iván, la diferencia se dice que entre las elecciones anteriores y esta es precisamente eso que tú acabas de decir, que el chavismo ya está harto, el chavismo sigue siendo chavista, pero está harto de esto que está pasando porque consideran que Maduro acabó con el legado del comandante supremo, etcétera. De hecho, incluso Dollar Today publicó un video en el que Capriles está con una chavista que tiene a Chávez tatuado, no solamente la firma, sino el rostro, y dice que ella estaba con Chávez, pero que estos tipos no, y les hace la seña del mudo, como decía mi abuela, a los que están ahora, y dice que los van a sacar el próximo 6 de diciembre. ¿Tú crees en esa tesis de que habrán tantos votos que eso no se va a poder llevar a un fraude? Porque eso es lo que se está creando, ese ambiente de que están perdidos ya, el chavismo, pues, mira, o el oficialismo. Los votos los van a ver, Patricia. Por eso el gobierno está arremetiendo como está arremetiendo y está tratando de ver cómo tapa una realidad que se derrumba, y que la esperanza que tenían esos comunistas trasnochados que hay en el país, esa gente que creyó en esto de la revolución, ve cómo se desvanecen, entonces, y saben que no hay vuelta atrás. Una vez que salgan del gobierno, ni la izquierda ni el chavismo vuelve al poder. Sin embargo, el temor que yo tengo y lo que yo veo, que esos votos van a ser truncados y que para eso se presta gente de la oposición. ¿Y por qué te lo digo? Estando la situación como está, yo no he visto un político serio a hablar de la situación que vive el país, ser vocero del sentimiento popular, no tomar la bandera, la batuta y decir, este es el camino, esto es lo que vamos a hacer. Parece que todos están callados, todos están conformes, o es que se conforman con las migajas que le va a dar este gobierno, o mediante los acuerdos que han hecho, porque de que hay acuerdo, hay acuerdo. Aquí nadie puede decir que la situación está bien, y mucho menos quedarse callado con la realidad es otro. Cuando hay un descontento en el pueblo está harto de las colas, está harto de la
inseguridad. Bueno, estamos llegando a niveles de inseguridad donde el AMPA se le pone por encima a los organismos de seguridad y estos no hacen nada, estos están acorralados como si fueran ciudadanos comunes, y vemos cómo los altos personeros del gobierno andan súper escoltados porque ellos saben la realidad que está viviendo, andan en camionetas blindadas porque saben cuál es la realidad del país y temen por sus familiares. Por eso muchos han sacado sus familiares, han sacado el dinero robado del erario nacional, está colocado en muchas cuentas bancarias. Esa es la realidad que se ve en este país y ellos saben que si salen del poder van a tener que responder a tarde o temprano ante la justicia y que no van a encontrar apoyo en los países que se vayan. ¿O es que tú crees que esta gente con el dineral que tiene se va a ir a vivir a Cuba? No, a ellos les gusta el primer mundo, pero en el primer mundo no van a poder vivir, porque ahí es donde va a estar gente interesada, que sean extraditadas, gente como tú y como yo, que vamos a poner el dedo en la llaga, para que esa gente sea traída, que se les confisquen los bienes y que se metan presos y que paguen ante el pueblo por el daño que le han hecho a toda Venezuela, a todos los ciudadanos. Bueno, si a algo me voy a dedicar yo, créeme que es a eso, a que se haga justicia. Iván, ya se nos acabó el tiempo, pero este jueves es tu día, así que este jueves tienes que estar con nosotros nuevamente. Claro, el jueves estaré y tenemos que analizar a fondo la situación que se está viviendo o lo que quiere hacer Nicolás Maduro con Empresas Polar y con Lorenzo Mendoza, un hombre que no tiene ningún interés político, pero si se metieran en la política, mira, yo creo que barre con todos. Así es, gracias Iván Ballesteros, el jueves tenemos Plomo y Candela nuevamente. Así que ya saben, no, Patricia, este espacio, este segmento fue por el jueves que no pudimos estar con él, que es su día. Al regreso vamos a conversar con Fernando Rendón. Fernando es el coordinador de Voluntad Popular en Nueva York, aparte que es el presidente de un grupo de venezolanos y una organización de venezolanos, y va a estar con nosotros también hablando un poco de lo que significa emigrar hacia Nueva York. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y estamos con Fernando Rendón. Fernando es coordinador de Voluntad Popular en Nueva York y además es el presidente de VAEX. VAEX es Venezolanos Activos en el Exterior. Buenas noches, Fernando. Gracias por estar aquí. Buenas noches a toda la audiencia, a todos los venezolanos que nos ven hoy en día y gracias por la invitación a tu programa. Que son muchos venezolanos en el mundo entero, gracias a esta maravilla de la tecnología. Fernando, el mensaje nos llega a todos, les llega al venezolano que está incluso en la otra parte del mundo, que ven este programa el día siguiente, porque a estas horas es muy tarde para ellos, pero el mensaje llega y eso es lo importante. Fernando, nos conocimos hace ya casi 2 años, ¿sería? Casi 2 años, sí. En una protesta precisamente en Nueva York. Sí. Y el primer aspecto que quiero tocar es que tú no vienes de una persecución política en Venezuela y sin embargo, y eso es muy importante que se sepa, y sin embargo estás dedicado a este tema, no has mirado hacia adelante, sino en el sentido de que ves hacia atrás que es tu patria, es tu país, a pesar de que ya tienes una vida hecha aquí en los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Tengo ya casi 20 años en este país, que es bastante tiempo, y en la ciudad de Nueva York, que es una ciudad donde hay muy pocos venezolanos históricamente, pero que cada día ha aumentado el número de venezolanos que han viajado a esta ciudad. ¿Por qué te preocupa el tema de Venezuela hace ya 20 años? Es decir, sobre todo a tu edad, ¿cuántos años tienes? Ya tengo 30 años. O sea, que llegaste aquí a los 10 años, tu vida está hecha aquí. ¿Por qué el tema de Venezuela? ¿Por qué te ocupas de eso? Gracias a mis padres que me inculcaron los valores, estos valores que uno nutre en Venezuela. Siempre me mantuve conectado con el país, viajaba frecuentemente en la primera etapa de mi edad aquí, que la escuela lo permitía, ¿no? Y como buena madre siempre quería que estuviera en contacto con la familia y esos valores. Entonces, a través del tiempo, lo venezolano nunca lo perdí, más bien se fue afianzando. Parece que uno cuando está lejos de su tierra más la quiere la siente y más la extraña. Sí. Así es. Y bueno, y ese amor fue creciendo y siempre sentí la necesidad de
de representar al país afuera y plantar esa bandera de nuestros valores y nuestros ideales en el mundo. Hablábamos un poco antes del programa, Fernando, lo que es el papel del venezolano que está en el exterior en estos momentos que está viviendo nuestro país. ¿Cuál es ese papel? Porque muchas veces se desmerita, pues, este tema de que, bueno, tú estás afuera, nosotros estamos aquí viviendo de cerca la crisis, etcétera, y tú eres feliz en donde estás y te decidiste irte, etcétera, ¿no? La descalificación. Claro. ¿Cuál es el papel de nosotros aquí? Mira, ser embajadores de los valores y también ser voceros. Ser voceros es lo que está pasando hoy en Venezuela, que es una situación muy, muy difícil, porque estamos viviendo bajo un régimen que violenta esos mismos valores que nuestros padres nos inculcaron, especialmente a la generación mía, que hoy tiene 30, 32, 35 años, que se formaron todavía profesionalmente con esos valores y pudieron tener una cierta experiencia de lo que era la libertad plena en Venezuela. Entonces es muy importante que nosotros tenemos plena libertad en los países que nos encontremos, sea eso Inglaterra, sea eso Ecuador, sea eso Argentina, sea eso Panamá o Estados Unidos, que nosotros seamos hermanos de los que están allá y ser voceros y ser la voz que defienda los derechos de los que están viviendo esa situación difícil. Ahora, ser inmigrante es muy difícil. La gente no entiende muchas veces que dejar su país no solamente es aprender un idioma nuevo, no solamente adaptarse a una cultura diferente, pero también es competir en un lugar que es totalmente diferente al que donde tú viniste. De eso que quiero que le dediquemos la última parte del programa, porque sobre todo en el lugar donde tú estás, que es Nueva York, la competencia es así como la característica fundamental de la sociedad allá, ¿no? Tú has escogido dos opciones para luchar por el país, una es VAEX y la otra es Voluntad Popular. De hecho, estás aquí en Miami porque se ha hecho, se realizó una reunión de Voluntad Popular de los que están en el exterior. ¿Qué temas se tocaron en esa reunión? Mira, el Movimiento Internacional de Voluntad Popular habló sobre el tema de las elecciones y como todos tocamos todos los temas de Venezuela, tocamos el problema económico que existe en el país, el problema de salud, que personas se están muriendo por falta de tratamiento adecuado, no solamente por falta de médicos capacitados porque se han tenido que ir del país, pero también falta de medicamentos, y también tocamos el punto central, que son las elecciones del 6 de diciembre, que es un paso importante hacia el camino de la libertad plena del país, en cual nosotros nos enfocamos en la defensa del voto. ¿Cuál va a ser y cómo se defiende el voto desde el exterior? Informando a donde estemos nosotros. Es parte de ese rol de ser embajadores y en todos los lugares donde estamos hay un gobierno y hay senadores y hay hermanos de diferentes países que pueden ayudarnos a contar la historia de lo que está pasando en Venezuela. Que eso asume, a la manera que pasa el tiempo, aumenta el costo político. Y eso es lo importante. Nosotros tenemos la capacidad de aumentar el costo político si el gobierno decide cometer un fraude, si el gobierno decide cercenar aún más los derechos de los venezolanos. Entonces, es una presión que ha ido funcionando. Creo que parte... ¿Están organizados ustedes en Voluntad Popular para eso? Sí, tenemos más de 35 países, tenemos presencia en más de 35 países. Y hay equipos bastante desarrollados que hemos hecho trabajos ya más de hace 3 años. ¿Estimaron ustedes en esa reunión la opción de que hubiera un fraude o se denunciara fraude el día de las elecciones? ¿Lo que ustedes en el exterior tienen que hacer con respecto a eso? Sí, nosotros estamos previendo todos los escenarios posibles. Nosotros ya tenemos un esquema de trabajo, ya tenemos bastante experiencia. Algunos de nosotros venimos desde hace muchos años siendo testigos de mesa, trabajando en el aspecto electoral, trabajando en campañas de registrar a los venezolanos en el exterior, porque son más de 1 millón de venezolanos que están fuera del país. Es un voto muy importante porque las elecciones se pueden definir por esos votos en el futuro y particularmente no el 6 de diciembre porque no votan en el exterior, pero para el futuro de elecciones presidenciales o un referéndum revocatorio o cualquier otra elección donde sí votan los que están afuera, es muy importante. ¿Por qué escogiste Voluntad Popular y no otro partido político? Creo que me identifico muy bien con los valores del partido. Es trabajar desde abajo hacia arriba, es estar en contacto con el pueblo, con los valores, con lo que se tiene que arreglar con la mayoría. Es un partido que es inclusivo, que te permite... ¿Tú has sentido que has podido tener participación, que te toman en cuenta? Plenamente. ¿Tus opiniones se toman en cuenta? Totalmente. Y desde Carlos Vecchio, Fabiola Colmenares, Manuel Alvendaños y desde la directiva de la ENA he tenido la oportunidad de conocer a todos y participar.
partes y de diferentes profesiones que están en este seno de esta directiva y que hemos hecho desde actos de bailes de ballet con profesionales venezolanos que están en Nueva York, que hemos hecho protestas, hemos hecho foros de derechos humanos, hemos hecho también foros culturales venezolanos, o sea, hemos hecho casi de todo. ¿Cómo es la participación del venezolano que vive en Nueva York? Realmente, porque bueno, la única protesta que yo pude estar sí fue la verdad que hubo bastante convocatoria, pero claro. ¿Suele el venezolano participar estando allá? Sí, el venezolano participa bastante y eso es que potencialmente ha ido creciendo la población de venezolanos en el área triestatal, lo que nosotros en esa área llamamos triestatal, que es Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey. En el registro electoral hay 6.000 venezolanos votando en el área, pero yo estimo que hay más de 14.000, 15.000 venezolanos que han llegado en los últimos 3 años. Y cada vez que hacemos un evento son caras nuevas. Yo estando 20 años en la ciudad, hace 10 años podía reconocer casi todas las personas en el salón donde hacemos el evento. Hoy en día, cada vez que hacemos un evento diferente, no reconozco la mayoría de las caras. Cada vez son caras más nuevas y eso me alegra también un poco porque estamos formando comunidad. Esa es la diferencia que yo veo entre el venezolano que llegó ya hace un tiempo y el que está llegando ahora. El que está llegando ahora quiere participar, quiere integrarse. Sí. Es distinto. Sí. Es como una emoción diferente y una actitud como distinta. No, incluso ya no hay esa prepotencia que había del venezolano de que estoy aquí y vengo a, ¿sabes?, hacer negocios y vengo allá. Es una actitud como ya de integrarse a la sociedad y buscar a los hermanos venezolanos. Es distinto. Yo creo que una de las cosas positivas que han salido de esta situación que estamos viviendo en el país es que estamos haciendo comunidad y unión. Nosotros nos estamos uniendo como venezolanos y en el exterior ya tenemos una identidad. Estando 20 años en Nueva York, te puedo decir que creciendo conocí muy pocos venezolanos. De eso vamos a hablar al regreso porque me pareció interesantísimo lo que hablamos antes del programa acerca de lo que tú has visto, sí. El desarrollo que tú has visto de este tema de la inmigración venezolana, de la inmigración venezolana durante los 20 años que has estado en Nueva York. Ya regresamos con Agárrate, estamos con Fernando Rendón, ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. En esta parte final del programa vamos a continuar hablando con Fernando Rendón. Recuerden visitar mi página de Facebook. Cada vez que termina el programa, ustedes pueden verlo inmediatamente ahí. Es www.facebook.com/Patricia Poleo Oficial. Todos los programas están colgados ahí. Y recuerden, este programa se lo estamos dedicando a la lucha contra el cáncer de mama. Para todas esas heroínas que están luchando contra el cáncer de mama y también a las que no pudieron ganarle la batalla al cáncer. Fernando, tienes 20 años aquí en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Cómo has visto que ha evolucionado esa inmigración de venezolanos? Porque Nueva York es una ciudad sumamente dura, sumamente difícil. Yo paso 2 días en Nueva York y al tercero ya estoy que ya me siento agobiada con el gentío, el clima. Y a veces uno dice, ¿cómo hace un venezolano que venga de Valle de la Pascua, por ejemplo, para vivir aquí? Cuéntame cómo está funcionando eso en Nueva York. Pero es muy interesante. Nueva York es una ciudad que es muy difícil de sobrevivir, pero tiene sus pros y sus contras, ¿no? Nueva York siempre ha sido una ciudad que creo que es como su propio país. Está compuesta por muchas subculturas. Y no importa de dónde vengas, yo soy de Ciudad Bolívar. Entonces, nos permite encajar dentro de un molde cultural en esta ciudad. Hay bastante empleo, la gente es bastante abierta, pero sí, tienes muchísima competencia y te da muy poco tiempo para adaptarte a la ciudad. Tienes que adaptarte al modo de vida, al nivel de eficiencia, al nivel de trabajo. Es mucho trabajo. Nueva York es una ciudad donde se llega a trabajar.
no solamente a soñar. Entonces, por eso es que creo que tiene que ver que dicen que Nueva York es la ciudad de los sueños y donde se hacen posibles. Si lo logras en Nueva York, como la canción de Frank Sinatra, si lo haces en cualquier parte. Lo haces en cualquier parte. Y eso tiene que ver porque Nueva York es la ciudad que te va a hacer trabajar más que cualquier otra, porque es mucho más difícil muchas veces lograr los objetivos y mucha más la competencia. Cuéntame cómo hace, que me dices que ahora ves venezolanos en todas partes, sí. Y eso era mucho más difícil antes, en Miami todavía, pero en Nueva York no. ¿Cómo ha ido evolucionando eso? Bueno, la dinámica justamente es porque la ciudad es tan difícil, los venezolanos aprendieron rápidamente que juntos sí pueden avanzar. Y he visto muchísimos venezolanos que han llegado y uno consigue trabajo, entonces ve el otro venezolano que llega en las mismas condiciones, le dice, mira, donde yo estoy trabajando están buscando más personas y yo te voy a recomendar. Eso no pasa aquí en Miami, por ejemplo. Aquí en Miami, para que un venezolano consiga trabajo, por ejemplo, en un restaurante venezolano, es un vía crucis. Claro, no, es más bien, Baex ha hecho una alianza con los restaurantes venezolanos. Nosotros cada vez que hablamos con ellos y ellos nos dicen cada vez que necesitan personal nuevo, y por supuesto ya andan buscando personal venezolano. Entonces hay más de 13 restaurantes en la ciudad de Nueva York que son venezolanos, nada más en la ciudad de Nueva York, imagínate en los otros estados cercanos, sí. Y todos siempre nos dicen, mira, yo necesito tres trabajadores venezolanos y se están apoyando unos a otros. Y tanto así ha sido la unión que hay venezolanos que consiguieron viviendas y dejan que 2 o 3 amigos se queden gratuitamente en su casa hasta que puedan estabilizarse económicamente y ellos poder independizarse, ¿no? Ahora es mucho más fácil, parece mentira, en Nueva York conseguir trabajo que aquí en Miami. Sí. Pero todo es mucho más difícil, porque eso es lo que yo quisiera también que tú le transmitieras a la gente que nos ve, porque cuánta gente nos está viendo que se quiere ir del país, claro, y está decidiendo el destino, ¿no? Claro. Esto no es fácil y hay que decírselo a la gente, sí, y hay que luchar mucho, porque es lo que tú dices, puede ser que te reciban en una casa durante un tiempo, pero enseguida tú tienes que buscar tu camino y hacer tu vida. Claro, no, porque los costos son importantes. El alquiler vale el doble de lo que vale en Miami. El clima, ahorita se está acercando al invierno, los inviernos son muy fuertes, entonces te tienes que adaptar a muchísimas cosas al mismo tiempo, el idioma, la gente, la velocidad en cual estás viviendo. Es una ciudad que no duerme, entonces muchas veces te toca trabajar en turnos que nunca habías trabajado antes. Entonces sí, es una ciudad muy difícil, pero te da oportunidades. Entonces tienes que saber aprovechar esas oportunidades cuando se te presentan. Lo otro es que nunca hemos emigrado, nunca hemos salido de nuestro país, no tenemos esa cultura. Y ahora se está viendo como el venezolano entiende, Fernando, que eres médico pero tienes que trabajar en un restaurante, sí, eres abogado pero te toca atender una tienda, etcétera, ¿no? ¿Cómo se ve eso en Nueva York? En Nueva York ya se hace normal. Yo lo he visto, por ejemplo, voy a un restaurante, me atiende un muchacho de San Cristóbal y resulta que es ingeniero y todo normal, o sea, sí, no le importa asumir eso. Claro, no, yo he visto muchas historias exitosas y gracias a Dios la mayoría de las historias que he visto son exitosas, donde vienen ingenieros y consiguen un trabajo fregando platos o haciendo deliveries, pero con el tiempo ahorran, tienen un plan y pueden hacer la equivalencia de sus títulos y después pueden competir en el mercado en su profesión, ¿no? Eso lo he visto bastante. El venezolano que llega a Nueva York se da muy cuenta, o se queda o se va a otra ciudad, porque es una ciudad que de verdad es como un colador. O te dedicas y te enfocas en tus planes y de verdad quieres lograrlo, o es una ciudad que te va a impulsar de una u otra manera, ¿no? Háblame de la feria del 1 de noviembre. Entonces, hay una feria estupenda, es nuestra segunda feria, la primera la hicimos en el Día de la Independencia de este año, en julio, y esta es la segunda, es justamente hacer comunidad. Ahí tendrán asesoría legal en cual pueden escuchar abogados certificados registrados en el bar y gratuitamente le dan consejos a los venezolanos como sobre todo sobre asilo, porque eso es lo que más o menos la estabilidad se está consiguiendo a través de los asilos. Correcto, ¿no? Y ahí va a haber cosas para los niños, payasitos, también va a haber música venezolana, va a haber comida venezolana. Es una forma de unificar la comunidad y que disfruten de su arte, de su talento, de su música, y también es una oportunidad de ellos vamos a tener empleadores allí, ¿no? Para también ofrecerles empleo a muchos de los venezolanos que andan buscando empleo. Entonces pienso que es una forma de seguir sumando, de seguir construyendo hacia esa venezolana que nosotros 1 de noviembre, que es domingo. ¿Dónde va a ser la feria? Va a ser en la 14 calle entre 8ª y 9ª avenida, en la 362 en la 14 avenida, ¿no? Justamente es al lado de la iglesia de la Guadalupe,
que hay un área bastante grande donde nosotros hacemos los eventos. Bueno, y nosotros vamos a pedir a la producción que tome los datos para poderla promocionar, porque también nos ven muchísimo en Nueva York, en New Jersey, nos ven muchísimo. Y estas ferias ya se están dando. Yo tuve oportunidad de estar en una en Orlando, ya se hizo la semana pasada una aquí, y están dando resultados, la gente está acudiendo y ahí consigue incluso toda la información hasta de cómo sacar una licencia, cómo hacer para que no te estafen con los seguros, tratar de evitar esos desastres económicos que a veces sufre la gente, que pierde el poquito dinero que traen estas cosas mal pensadas, ¿no? Eso es lo que tú dices, es muy importante. Información vale oro para el que está migrando. Es importante que todos en la comunidad venezolana se informen, que busquen las organizaciones que tienen tiempo y están establecidas que por información, y que sea de forma gratuita. Hay servicios que son de compañías que cobran, pero particularmente cuando son ONG y tienen que prestar mucha atención, las ONG no cobran por el servicio que están prestando. Entonces, por ejemplo, la feria de nosotros es totalmente gratuita. Entonces, la función de la ONG... No hay que inscribirse, no hay que pagar para acceder, nada. No hay absolutamente nada. La entrada, las puertas están abiertas, entran y están todos bienvenidos. Y eso es la función de la ONG. ¿De qué hora va a ser? Vamos a partir de las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Bueno, Fernando, muchísimas gracias y nosotros vamos a estarlo promoviendo. Dime una cosa, de los venezolanos que conoces allá, que tienen estatus y pueden salir y entrar de los Estados Unidos, ¿cómo ves el tema de la intención de ir a Venezuela a votar? Porque cada vez que me encuentro con alguien que pueda hacerlo me dice, no, yo me voy para votar y regreso, o no me voy para allá hasta que no vote. O sea, hay una intención de participar. ¿Cómo lo ves tú allá de los venezolanos en Nueva York? Yo lo que he visto es que los venezolanos quieren participar de la manera que puedan hacerlo, y sí conozco varias personas que me han dicho, ya yo tengo mi boleto para regresar a Venezuela y votar. Entonces el compromiso está, porque creo que el venezolano se dio cuenta que estas elecciones son quizás las más importantes de la última década, que marcan pauta en lo que va a ser Venezuela en los próximos años. ¿Tú crees que estas elecciones le podrá dar la libertad a Leopoldo López? Esperemos, pero no estamos basando todo en esto. Pienso que el pueblo venezolano le va a dar la libertad a nuestro líder Leopoldo López, y paso a paso. Paso a paso. Gracias, Fernando. Bueno, yo me despido hasta mañana. Recuerden, mañana va a estar con nosotros José Toro Hardy. Vamos a analizar el programa que hicimos entre jueves y viernes sobre el informe escandaloso de PDVSA, el informe confidencial que pudimos revelar aquí en el programa. Y recuerden el programa de mañana que va a estar buenísimo. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.